La historia comienza con un chico que dedicó 7 años de su vida para convertirse en cazador. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Hubo numerosas razones para su fracaso. El examen de cazador implicaba misiones como cazar monstruos en vastas mazmorras. En las primeras etapas, aquellos con niveles bajos no podían derrotarlos. Más tarde, los que subían de nivel y conseguían buen equipo derrotaban a los monstruos, terminando el examen. Pero para el protagonista, cuando finalmente consiguió su equipo, se quedó sin energía, colapsando durante el examen. Mientras miraba su teléfono, el chico se preguntaba si esto era la realidad. Entonces, un hombre se acercó y le preguntó si estaba tomando un descanso. El protagonista afirmó que ya había matado a todos los monstruos, pero el hombre insistió en que volviera al principio y entregara el botín. También le preguntó si quería unirse a la lucha contra el jefe. El joven pensó que era una mentira, ya que solo llevaban a aquellos con mucho dinero, pero terminó disculpándose y diciendo que lo haría. Al irse, notó que el grupo de aventureros se preparaba para entrar al portal, y un chico le llamó la atención mencionando que Hyung-woo había subido de nivel. El protagonista preguntó por qué se convertiría en un aventurero de alto rango si ni siquiera lo deseaba, y por qué el grupo solo tenía personas de bajo rango. El hombre respondió que el supervisor había emitido una orden de emergencia al gremio debido a una mazmorra de rango A, lo que dejó la mazmorra de rango D con poco personal. Mencionó que Hyung-woo podría subir de nivel si derrotaba al jefe esta vez. El protagonista preguntó quiénes eran los otros 2 miembros, ya que necesitarían cazadores de alto nivel para derrotar al jefe de la mazmorra. El hombre dijo que necesitarían 2 cazadores de nivel 100 o superior entre 10 personas para derrotar al jefe. Hyung-woo entonces se acercó a un tipo al azar y le preguntó si había intentado atrapar a un Circlemus antes. Era la primera vez de ese tipo y no tenía experiencia, solo estaba observando. Le aseguró al protagonista que, aunque le faltara experiencia, confiaba en su espada. Al verificar el estado del chico, Hyung-woo vio que era nieto del presidente de una de las empresas medianas más importantes de Corea y que estaba en el nivel 55. Incluso con un cazador de más de nivel 100, podría no ser suficiente, por lo que contrataron a un cazador que viajaba por mazmorras con dinero. El único miembro restante del gremio era el supervisor de nivel 205, lo que debería ser más que suficiente. Sin embargo, los jefes no eran algo que pudieran manejar solos, lo que significaba que tendrían que lidiar con pequeños enemigos que aparecían y constantemente cambiaban sus objetivos de ataque. Si su salud bajaba al 30%, explotarían en 3 minutos, lo que significaba que tendrían que derrotarlos en ese tiempo. El supervisor les preguntó si habían estudiado al jefe, y les aconsejó que mataran a los jefes aleatorios y los golpearan con su fuerza cuando intentaran explotar. Hyung-woo preguntó de inmediato qué hacer si su daño no era suficiente. El hombre recomendó que huyeran al portal, pero quedarse a luchar, incluso si morían, podría ser mejor. Si no tenían más preguntas, debían avanzar de inmediato. El protagonista suspiró, sabiendo que no había vuelta atrás. Poco después, el chico mencionó que su nivel era un poco más alto que el de los demás y preguntó si el protagonista alguna vez había derrotado a un jefe. El otro chico preguntó si no sabía que Hyung-woo había matado a un jefe más de una vez. Hae-jong entonces sugirió que se mantuvieran juntos, ya que unir sus fuerzas podría ser suficiente. Aceptando la oferta, el amigo del protagonista dijo que estaba emocionado por subir de nivel y sugirió que salieran a beber después. Mientras tanto, Hyung-woo pensó que la intención de su amigo era asegurar oportunidades para entrar en mazmorras de alto nivel a través de ese chico, ya que tener conexiones con una persona rica podría fácilmente llevarlos a esas mazmorras. Así, los 3 entraron en el portal de la mazmorra. Sin embargo, Hae-jong sonrió maliciosamente, insinuando motivos ocultos. Dentro de la mazmorra, el jefe apareció de inmediato, invocando a sus soldados. El otro grupo en la batalla mencionó que había más de 50 de ellos y que eran de mayor nivel que lo habitual. Presionado, Hae-jong pidió ayuda, pero el capitán también necesitaba asistencia, diciéndoles que derrotaran a los enemigos pequeños y luego se unieran a él. Hyung-woo mencionó que había muchos esqueletos y preguntó qué debían hacer, pero su amigo llegó para ayudarle, diciéndole que fuera a derrotar al jefe mientras él se quedaba atrás. Hyung-woo no quería dejarlo ahí, ya que podría terminar muriendo. Sin embargo, su amigo le pidió que esperara un minuto y sugirió que fueran a ayudar al supervisor. Entonces, Hae-jong llamó al protagonista para que fuera con él. Los ojos de la criatura empezaron a brillar. Hyung-woo le pidió a Hae-jong que esperara, ya que lo terminaría en 30 segundos. Observando a la criatura, se dio cuenta de que era de nivel 122 y solo le quedaba un 27% de HP. Avanzando hacia el monstruo, su capitán le preguntó por qué había llegado en ese momento y le ordenó atacar.
Al ver que sus ataques no funcionaban, Jeong-woo sugirió que se fueran, pero su capitán insistió en que no podían irse sin acabar con esa criatura. En ese momento, un esqueleto intentó atacar al chico, pero él lo esquivó, derribando al monstruo. El protagonista pensó que era una locura porque casi muere. Una multitud de esqueletos comenzó a acercarse al grupo, dejando a todos sin saber por qué todos esos monstruos iban hacia ellos. El capitán, al ver a sus compañeros derrotados en el suelo, les ordenó que los cuidaran mientras él abandonaba la sala del jefe. Sin embargo, Hae-jong fue atacado por un esqueleto, pero el protagonista lo eliminó al instante. Mientras su capitán se retiraba, le dijo a Jeong-woo que lo siguiera y ayudara a protegerlos. No obstante, esa multitud de monstruos ya había rodeado el portal de salida, y solo quedaban 19 segundos para que el jefe de la mazmorra explotara. Mientras el chico huía, Hae-jong se disculpó por no haber derrotado al jefe, pero Jeong-woo le dijo que hablarían de eso más tarde. En ese momento, solo quedaban 5 segundos para que el jefe explotara. Sin embargo, cuando su grupo estaba a punto de cruzar el portal, Hae-jong pateó al protagonista, dejándolo dentro de la mazmorra, donde explotó al instante. Entonces, imágenes de cuando Lee Jin-woo era niño comenzaron a aparecer en su mente, recordando cómo le decía a su madre que, cuando creciera, se convertiría en cazador porque quería ganar mucho dinero y ayudar a sus hermanos, además de casarse con una persona muy hermosa. Pero, con una mirada asustada, sus padres le preguntaron por qué estaba mintiendo. En ese instante, el protagonista despertó, observando su entorno y preguntándose por qué seguía vivo. Luego, una voz comenzó a llamar a Jeong-woo. Su capitán vio los objetos que el jefe había dejado caer y dijo que tenía razón al no haber podido escapar. Al oír la voz de Hae-jong, el chico recordó que lo había empujado en ese momento. La mazmorra comenzó a colapsar, y el capitán ordenó que tomaran todo lo que pudieran y huyeran. Sin que el grupo lo supiera, el protagonista seguía vivo, gritando y pidiendo ayuda, hasta que la mazmorra colapsó por completo. Tiempo después, Jeong-woo estaba enterrado, preguntándose en qué había salido todo mal, pensando que nunca debería haber entrado en esa mazmorra. Pero ya no importaba, porque nada cambiaría, así que solo debía aceptar la muerte. Sin embargo, el chico no quería morir todavía. Al revisar su ventana de estado, Lee Jeong-woo se dio cuenta de que solo le quedaban 5 puntos de salud. Sacando su teléfono, usó la linterna entre los escombros y, al sentir una brisa, el protagonista vio un agujero entre toda la destrucción, logrando escapar. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vio un corredor gigante, preguntándose qué era, ya que lucía muy diferente a la sala del jefe. Entonces, un portal apareció frente a él. El chico supuso que la explosión había revelado una mazmorra oculta. Al acercarse al portal, se dio cuenta de que era una mazmorra de rango SS, recordando que era una mazmorra de la máxima dificultad. Incluso los héroes de clase superior dudarían en entrar. El chico comenzó a correr, pensando que todavía no quería morir. No obstante, el techo empezó a colapsar, y el protagonista, bajo presión, no tuvo más opción que entrar en el portal. Al observar a su alrededor, Jeong-woo vio varias lápidas entre la niebla. Entonces apareció una figura desconocida. El chico se asustó, preguntando si eso era un monstruo, pero no lo era, ya que tenía una ventana de estado, lo que alegró a Jeong-woo al pensar que esa persona había superado esa mazmorra. Al acercarse al hombre, una luz comenzó a emanar de él. Observando a ese tipo, el protagonista le preguntó qué estaba haciendo, ya que no se movía. Entonces, el hombre comenzó a gritar sobre el esfuerzo que había acumulado, dejando a Jeong-woo confundido sobre si ese tipo era realmente una persona y no un NPC. Sin embargo, los NPC no existían en la vida real, lo que lo llevó a preguntarse si había encontrado uno. Intentó acercarse varias veces al hombre, pero siempre gritaba lo mismo, hasta que en un punto el hombre se molestó, pidiéndole a Jeong-woo que se detuviera, ya que había intentado actuar como un NPC durante tanto tiempo, pero había quedado atrapado en esa repetición. Observando al protagonista, el hombre le pregunta cómo alguien de nivel 46 había terminado en ese lugar, pero para Jeong-woo, simplemente había sucedido. Al preguntarle quién era, el hombre respondió que era el administrador de ese lugar y, en cierto modo, un NPC. Jeong-woo le pregunta si podía decirle dónde estaba la salida, pero la única manera era completando la mazmorra. Sin embargo, le dijo que no se desanimara, porque los niveles de salud no significaban nada, mencionando que ese lugar era de rango SS y que, sin importar el nivel, cualquiera podía morir, ya que la suerte era lo único que importaba en esa mazmorra. No todos podían entrar en ese lugar, ya que se necesitaban cumplir ciertas condiciones.
Así que se podría decir que Hyung-woo ya era afortunado, y quién sabía, tal vez tendría la oportunidad de conseguir un objeto secreto. Pero para el protagonista, eso era imposible, porque era nivel 46 y solo le quedaban 5 puntos de salud. Luego, el hombre le dice que su tiempo se ha acabado, y le aconseja que haga lo mejor que pueda y no se rinda. En ese momento, el hombre desaparece y una ventana de misión aparece, indicándole a Hyung-woo que debe encontrar un arma. Al mirar hacia arriba, el chico nota algo, y de repente varios objetos comienzan a caer del cielo. Luego, una sombra aparece frente a Hyung-woo, donde un toro gigante lo arroja lejos. Observando al toro, el chico se da cuenta de que la barra de estado del toro tenía un signo de interrogación. Su maná estaba al menos 100 niveles por encima de él. Al mirar hacia atrás, ve varias espadas, notando que todas eran de grado legendario, preguntándose cómo había conseguido un objeto tan fácilmente. Entonces pensó que sería mucho más sencillo salir de esa mazmorra y terminarla con un solo golpe. Sin embargo, golpear al toro no causó ningún daño, pero Hyung-woo no tuvo tiempo de dudar y necesitaba acabar con él de una vez por todas. En ese momento, el toro se despierta y comienza a seguir al protagonista, quien esquiva el ataque del toro. El hombre de antes aún estaba allí, comentando que Hyung-woo había esquivado muy bien. El chico le menciona que estaba casi muriendo, y le pregunta si no iba a ayudarlo. Recordando que una de esas espadas podría realmente derrotar al toro, el problema era saber cuál. Hyung-woo comienza a lanzar varias espadas a la vez para probar mientras esquivaba los ataques. En ese momento, el toro intenta golpear al protagonista por detrás, quien agarra un escudo para defenderse. Luego, el sistema le informa que había agotado todos sus puntos de salud, por lo que ahora tenía la misma resistencia que una persona normal. Al mirar hacia un lado, ve una espada brillante. Al observar sus habilidades, Hyung-woo se pregunta qué haría con esas habilidades, y en ese momento, el toro carga contra él. Entonces, el protagonista usa la habilidad de la espada, pero el toro la esquiva, y en esa situación, el cuerpo de Hyung-woo fue completamente destruido. Preguntándose si ese sería su fin, al mirar al cielo, ve una daga clavada en un árbol. Tomando la daga, el sistema le informa que no tenía un grado identificado y que había completado la misión de encontrar la espada para derrotar al toro. Decidido, Hyung-woo se pregunta si lo único que debe hacer es derrotar a esa criatura, y por qué estaba dudando. Luego, el toro usa una habilidad contra el protagonista, quien, decidido, grita que quería vivir, y salta sobre el toro, asestándole un golpe en el cráneo. Algún tiempo después, el protagonista se despierta en un hospital, dándose cuenta de que había completado la misión. El chico está feliz, pensando que realmente había derrotado a esa criatura. Entonces, una chica entra en su habitación, era la hermana del protagonista, que se alegraba de que Hyung-woo hubiera despertado. Fue a avisar a sus padres. Su madre se enoja, preguntándole qué se había hecho a sí mismo, y Hyung-woo le pide a su padre que detenga a su madre. Sin embargo, el hombre pregunta por qué debería detenerla, mencionando que si la situación era tan urgente, debería haberse ido, preguntando por qué se había quedado. El protagonista piensa que era cierto, y afirma que estaba tan orientado a los resultados que, cuando trató de salvarlo, fue traicionado, preguntándose qué habría pasado si lo hubiera ignorado. Entonces, Hyung-woo dice que lo importante era que había regresado sano y salvo, por lo que no deberían preocuparse, ya que él se cuidaría de ahora en adelante. Sin embargo, su hermana sugiere que deje de ser un cazador, y el protagonista pregunta por qué, ya que había dicho que se cuidaría. Pero su hermana le responde que no era por esa razón, y que cuando supiera la razón, no debería sorprenderse. El chico se levanta y, al mirarse en el espejo, se da cuenta de que era nivel 1. Algún tiempo después, Hyung-woo piensa que solo quería tener una vida normal y liberarse de su pobreza, mencionando que había sufrido durante 7 años para alcanzar su nivel, preguntándose por qué le había pasado eso. Dicen que lo vieron frente al portal de la mazmorra, pero que era nivel 1, lo cual era completamente inexplicable, por lo que debió de haber ocurrido después de su batalla con el toro. Incluso pensó en entrar de nuevo a la mazmorra para preguntarle al hombre qué había pasado, pero no sabía cómo regresar. Pensando que era muy injusto, ya que después de haber completado la mazmorra no había conseguido ningún objeto, además de haber perdido todos sus niveles. Al mirar su almohada, Hyung-woo se pregunta qué debería hacer a partir de ese momento. Luego aplasta al mosquito que lo estaba molestando, mencionando que había entrenado durante 7 años para luchar contra mosquitos, pero, aunque había vuelto al nivel 1, no había forma de que pudiera ganar. Entonces el sistema le informa que se ha activado el tutorial, instruyéndolo para que derrote a 10 criaturas. Entonces, su hermana le pregunta qué estaba pasando.
Hyung-woo menciona que había subido de nivel y lo había logrado derrotando solo a un mosquito. Su hermana se acerca al chico diciendo que no estaba enfermo y pide a su madre que lo lleve al psiquiatra. El protagonista dice que es verdad, pero su hermana le dice que enfrente la realidad. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de que aún está en el nivel 1, lo que sorprende a Hyung-woo, ya que estaba seguro de haber subido de nivel. Al observar la notificación del sistema, informa que aparecieron debuffs y que su vida se estaba recuperando, lo que activó el efecto de la daga de principiante y reinició su nivel a 1. Al ver el nombre de la habilidad, el protagonista se pregunta si esa no era la misma arma que usó contra el toro y le pregunta a su hermana dónde estaba su daga. Ella menciona que el gobierno había ido a investigar esa arma, lo que deja al chico desesperado, preguntando dónde estaba ahora. Su hermana le dice que estaba en el casillero de propiedad personal. Inmediatamente, Hyung-woo comienza a correr para recuperar su daga, recordando lo que el hombre de la mazmorra había dicho. Esa era una daga de clase desconocida, una poderosa arma que solo se otorgaba a la persona que había completado la misión. Luego, alguien le golpea la cabeza y al mismo tiempo aparece Hae-jong, diciendo que el protagonista ya estaba bien. Hyung-woo se enoja al darse cuenta de que Hae-jong estaba en ese lugar. Su hermana le pregunta qué estaba haciendo allí, ya que fue ese hombre quien pagó las facturas del hospital. Pero Hae-jong menciona que el chico había terminado en ese estado porque él lo había salvado, por lo que no podía quejarse aunque lo hubiera hecho peor. El protagonista le pide a su familia que se retire porque necesitaba hablar a solas con él. Su madre pregunta qué tenía planeado hacer con ese hombre, pero Hyung-woo dice que podían estar tranquilos. Cuando todos se van, el chico le pregunta a Hae-jong por qué había hecho eso. Hae-jong le responde que siempre realizaba pruebas, y la asignación de ese día era el símbolo del jefe, pero cuando el jefe es derrotado, la persona tiene que quedarse en la sala para que caigan los objetos. Hyung-woo cuestiona si había llevado a una persona a la muerte solo por una prueba, pero Hae-jong dice que la sucesión también es una cuestión de vida o muerte, y que se debe ganar, aunque eso implique pisotear a hermanos y hermanas. Un pobre como él no lo entendería, y si Hyung-woo divulgaba rumores sobre lo que sucedió en la mazmorra, sufriría las consecuencias. El protagonista menciona que estaba pensando en superar todo eso si Hae-jong le ofrecía dinero como compensación, preguntando qué pasaría si se negaba. Hae-jong le dice que entrarían en conflicto, y pregunta si eso sería bueno para él, mencionando que su hermana era muy hermosa. Entonces, llega su amigo, feliz de que realmente estuviera vivo. Hae-jong dice que le gustaría continuar la conversación, pero no quería interrumpir la reunión con su amigo. Mientras su amigo abrazaba al protagonista, este le pide que se aleje porque le parecía muy extraño. El chico le pregunta si no era muy grosero, ya que incluso había traído su pistola para él. Al observar la daga, Hyung-woo piensa que realmente era la daga que había tomado en la mazmorra. Entonces, su amigo le pregunta por qué el protagonista quería tanto una daga de baja categoría, y el chico le pregunta si ya habían terminado las investigaciones. Él dice que la daga no tenía habilidades. Al mirar la daga, el protagonista piensa que eso era imposible. Pasó el tiempo, y Hyung-woo seguía mirando esa daga. Al ver las habilidades de la daga, se da cuenta de que tenía una habilidad que, cuando su vida estaba baja, lo hacía invencible durante 10 segundos, sin importar el nivel de su enemigo. Hyung-woo piensa que es realmente poderosa, mencionando que solo él podía ver la información de la daga. Recordando que realmente había subido de nivel al derrotar al jefe, el inconveniente era que había vuelto al nivel 1. Sin embargo, eso no era un problema, ya que solo era algo visual. No obstante, Hyung-woo pensaba que podría tener problemas si continuaba con esa daga, sugiriendo venderla. Pero el sistema le informa que solo el portador original podía usarla. En otras palabras, si la vendía, rompería el contrato y tendría que morir, lo que lo lleva a mencionar que no podía morir solo para venderla. Así que lo único que podía hacer era caminar solo por las mazmorras, porque si la usaba correctamente, podría superar fácilmente una mazmorra de rango B. Sin embargo, no estaba seguro de si eso sería bueno a largo plazo, y si los demás descubrían sus objetos, podrían intentar matarlo para quedarse con ellos. Por lo tanto, definitivamente tendría que hacerlo solo, mencionando que haría primero el tutorial. Luego, el chico comienza a caminar por la habitación derrotando mosquitos, y cuando termina el tutorial, el sistema le informa que había una recompensa, preguntando si el protagonista quería confirmarla. Sin embargo, Hyung-woo no sabía cómo reclamar la recompensa, pero instantáneamente un cofre gigante comienza a caer sobre él. Al observar el cofre, Hyung-woo se pregunta si estaba hecho de oro, pensando que eso lo haría rico sin necesidad de entrar en mazmorras. Sin embargo, dentro del cofre solo había una prenda vieja, lo que enfurece al protagonista, quien la arroja.
En ese momento, una persona abre la puerta y la ropa termina golpeando al hombre. Hyung-woo se da cuenta de que esos hombres eran de la agencia de cazadores y se pregunta si había hecho algo mal. Entonces, el hombre menciona que habían dicho que parecía mentalmente perturbado, por lo que habían ido a comprobar. Su nombre era Jun Seon, y era el líder del equipo de seguridad pública. Le pregunta al protagonista si había subido de nivel, pidiendo a su asistente que lo midiera. Sin embargo, su nivel seguía siendo el mismo. El hombre le pregunta si el protagonista realmente pensaba que había subido de nivel. El chico responde que no estaba seguro. El hombre le pregunta qué quería decir, ya que si hubiera subido de nivel, la información debería haber aparecido en la ventana de estado. Hyung-woo menciona que había aparecido, pero luego desapareció. El hombre dice que eso era extraño, y le pide al chico que revise su ventana de estado. Al mirarla, Hyung-woo piensa que realmente había subido de nivel. Entonces, el hombre le pregunta si su nivel realmente había aumentado. El protagonista dice que no. El hombre le pregunta por qué dudó en hablar, pero el chico menciona que quería recuperar su camisa. Luego, el hombre le pregunta si no quería tirarla, pero él responde que eso sería un desperdicio. Su asistente susurra que llamará a un médico con habilidades especiales, ya que era difícil creerle al chico. El hombre menciona que dejaría ir al protagonista, pero si eventualmente recibía habilidades especiales, debería contactarlo. Además, si usaba poderes sin permiso, sería castigado. Poco después, ambos se marchan. Hyung-woo se pone la camisa, y el sistema le informa que recibiría una actualización como recompensa. Si quería usarla, debía poner la piedra en el objeto. Al colocar la piedra en la camisa, esta comienza a brillar, y el sistema informa que ha recibido una habilidad que lo hace invisible, lo que sorprende al chico, ya que esa habilidad era muy útil. Se pregunta cuánto podría venderla. El chico se quita los pantalones para probar la habilidad, y al mirarse en el espejo, Hyung-woo se da cuenta de que su reflejo no está, mencionando que es muy aterrador. Al sostener su ropa, el protagonista nota que todo lo que toca se vuelve invisible. Sin embargo, el sistema le informa que su poder mágico se ha agotado, por lo que la habilidad se desactivará. Justo cuando la habilidad se desactiva, su hermana entra en la habitación y lo ve en esa situación embarazosa. Un tiempo después, un hombre encapuchado camina por las calles. Es el protagonista, quien entra en un edificio abandonado. Aparece una misión para derrotar a 5 jefes. El chico menciona que las cosas se pusieron serias porque ahora no solo había mosquitos. Al ver el edificio, Hyung-woo usa su habilidad para pasar desapercibido por los guardias. Al mirar hacia arriba, se da cuenta de un sensor de habilidades y rápidamente desactiva su habilidad para pasar. Luego la activa de nuevo. Al ver a muchas personas en las mazmorras, el chico menciona que había más gente de lo normal. El sistema le informa que ya había usado el 50% de su poder y que su habilidad se desactivaría en 40 segundos. Mientras corría para esconderse, Hyung-woo ve las noticias que informan que la limpieza de la mazmorra de clase B había fallado y pedían ayuda a los aventureros. En ese momento, una criatura dentro del edificio aparece. Un lagarto gigante se lanza sobre el chico, aplastando al protagonista contra el suelo. Con su salud completamente agotada, el sistema le informa que se ha cumplido la condición de su habilidad. Al tomar su daga, el chico se siente aliviado, ya que solo necesita una palabra para equiparla. Mientras el lagarto ataca, Hyung-woo piensa que es increíble porque realmente se ha vuelto invencible, y derrota al lagarto de un solo golpe. El sistema le informa que ha derrotado al lagarto y ha subido de nivel. El protagonista piensa que por eso su habilidad tenía ese nombre, ya que estaba a la altura de su fama. Luego, un grupo de aventureros se acerca, preguntando qué era la luz. Hyung-woo comienza a correr, pensando que debe esconderse rápidamente, pero instantáneamente aparece otro lagarto. Con solo un segundo antes de que su habilidad se desactive, Hyung-woo aniquila al lagarto. El grupo de aventureros ve la escena y se sorprende de que haya derrotado al lagarto con un solo golpe, pero se confunden al observar que él estaba en el nivel 1. El protagonista comienza a correr de inmediato, pero más lagartos aparecen y empiezan a atacar a los aventureros. Sin embargo, el capitán aún persigue al protagonista, mencionando que eran muy persistentes. Otros aventureros aparecen, confundidos por el nivel del chico. Hyung-woo usa su habilidad para pasar entre el grupo. Los aventureros preguntan por qué ese hombre estaba persiguiendo al chico. El hombre menciona que el protagonista había derrotado a un lagarto, a pesar de estar en el nivel 1, lo que significaba que probablemente tenía un objeto mítico. Si lo derrotaban, podrían tomar sus objetos. Hyung-woo, huyendo de los hombres, piensa en entrar en otras mazmorras, pero el protagonista pisa un vidrio, llamando la atención de los aventureros, quienes lo atacan. El chico logra esquivar el ataque, y el sistema le informa que su habilidad se desactivará.
Queda expuesto ante el grupo, que comienza a atacarlo nuevamente. Hyung-woo esquiva todos los ataques, abre la ventana del sistema y pide mejorar sus puntos de atributos, obteniendo una nueva habilidad. Al ver una mazmorra frente a él, el protagonista usa su habilidad para entrar en el portal, confundiendo al grupo de aventureros. Los hombres que observan el portal se dan cuenta de que no era una mazmorra de grupo, por lo que, si entraban, probablemente accederían a una mazmorra. Sin embargo, otro hombre menciona que si limpiaban la mazmorra, el portal se abriría. Además, esa mazmorra era de rango C, por lo que solo necesitaban esperar a que el chico muriera y cuando el portal se abriera, tomarían sus objetos. El otro hombre dice que el protagonista había derrotado a un lagarto solo, preguntándose si ese plan realmente funcionaría. Pero, por supuesto, sería imposible limpiar la mazmorra solo, ya que ya había estado allí antes. Mientras tanto, Hyung-woo cae por un acantilado. El sistema le informa que ha entrado en una mazmorra de rango. Al caer al suelo, el chico dice que esa mazmorra parecía de alto nivel, mencionando que necesitaría un paracaídas la próxima vez. Al mirar alrededor, se da cuenta de que la mazmorra estaba completamente cerrada y no había monstruos. Entonces, el sistema alerta que la misión comenzará en 10 segundos y le pide al chico que se prepare. Su objetivo es sobrevivir derrotando a los monstruos dentro del tiempo de la misión. Luego, aparece un slime de nivel 90 en la cima de la mazmorra. El protagonista se siente aliviado porque el nivel del slime no era invisible, pero otro slime aparece, y poco después, una multitud aparece, dejando a Hyung-woo sorprendido por la cantidad de monstruos que descienden para atacarlo. A continuación, Hyung-woo avanza sobre los slimes. Al ser golpeado, piensa que esos ataques duelen más de lo normal, pero no importa, porque si derrota a los slimes, su vida se recuperará. Corta al slime por la mitad, pero este se divide en dos y, en el mismo momento, empieza a tragarse a Hyung-woo, quien usa su daga para derrotarlo, pero aún quedan varios slimes que lo atacan al mismo tiempo. Mientras su energía se agota, el protagonista piensa que al menos debería derrotar a un slime de nivel 45. Entre los slimes, Hyung-woo ve un slime de nivel 45 avanzar hacia él. Sin embargo, el chico es derribado, y el sistema informa que ha agotado su salud. Fuera del portal, el hombre explica lo que deben hacer para completar ese portal, mencionando que Hyung-woo nunca terminaría esa mazmorra. Sin embargo, ya habían pasado 5 minutos desde que el chico había entrado, asumiendo que el protagonista tenía algún objeto adicional que lo ayudaba a limpiar la mazmorra. Pero, si había pasado tanto tiempo, debía haber causado una ruptura de la mazmorra, afirmando que esperarían porque Hyung-woo podría estar usando su habilidad para esconderse. Además, el portal se abriría pronto. Mientras tanto, el chico seguía luchando contra los slimes, aumentando gradualmente su nivel y derrotando a todos los monstruos. El protagonista piensa que es asombroso. Al mirar su ventana de estado, se da cuenta de que solo habían pasado 9 minutos desde que entró en la mazmorra y ya había ganado 1500 puntos, lo que sería equivalente a subir 300 niveles, algo que normalmente tomaría años, pero él lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. El sistema le informa que el jefe está a punto de aparecer. Hyung-woo piensa que es lo esperado, ya que el jefe es lo principal en la mazmorra, pero con el objeto que tiene, no se preocupará porque puede derrotarlo con su habilidad, mencionando que nunca pensó que tendría tanto poder algún día. Recordando a las personas que lo perseguían, se pregunta si esos aventureros todavía están afuera. En ese momento, el sistema le informa que el jefe está por aparecer. El protagonista se pregunta qué tipo de criatura será. Al mirar hacia arriba, algo vuela sobre su cabeza, es un dragón enorme. Hyung-woo, al observar a esa criatura, se preocupa, preguntándose si su daga realmente será suficiente para un monstruo como ese. Fuera de la mazmorra, uno de los hombres dice que no importa cuánto tiempo esperen, el protagonista no saldrá. Sin embargo, otro hombre dice que si no les gusta, pueden irse, lo que deja al grupo insatisfecho porque, después de seguirlo, los está echando. Afirmando que se irán, mencionan que quieren una compensación, preguntando si el hombre creía que cooperarían con un extraño gratis. Luego, el hombre que examinó al protagonista llega preguntando si alguien había entrado en esa mazmorra. Mientras tanto, Hyung-woo lucha contra el dragón, pidiéndole que deje de lanzar fuego sobre él y preguntando cómo es que el dragón aún no ha aterrizado. Entonces, el protagonista tiene una idea y toma una de las armas en el suelo, usando su habilidad para lanzar una lanza al dragón, pero falla por mucho. Mientras el dragón ataca, Hyung-woo abre su ventana de estado, diciendo que necesita más fuerza y sube todos sus atributos de fuerza. El chico agarra una espada brillante y la lanza nuevamente al dragón, pero no tiene efecto.
Sin embargo, el protagonista está satisfecho porque al menos acertó, mencionando que eso aumentaría su vida en sus estadísticas. Agarrando otra lanza, la lanza nuevamente al dragón, pero esta vez causa un efecto. Hyung-woo dice que con un arma así, seguramente tendría una oportunidad, lanzando varias veces la lanza al dragón, causando una secuencia de daño, lo que deja al protagonista insatisfecho porque ese monstruo tenía mucha vida. Entonces, el dragón comienza a aterrizar y ataca directamente al chico. El sistema le informa que ha recibido mucho daño y solo le queda la mitad de su salud. Hyung-woo está sorprendido porque el dragón le ha quitado la mitad de su vida con solo un ataque. Observando al dragón, se da cuenta de que su patrón de ataque ha cambiado. Usando su daga para atacar, no es suficiente y el chico recibe más daño. Derrotado en el suelo, Hyung-woo piensa que ha fallado. Entonces, el sistema le informa que se ha cumplido la condición y puede usar su invencibilidad. Determinado, el protagonista afirma que aún tiene una oportunidad y avanza contra el dragón. Luego, el sistema informa que acaba de recibir una nueva habilidad, decapitando al dragón en menos de un segundo. El sistema informa que Hyung-woo ha derrotado al dragón y ha subido de nivel. Poco después, el hombre que examinó al protagonista entra en la mazmorra. Al mirar hacia arriba, dice que ese era el lugar donde había entrado el chico de nivel 1. Entonces, su asistente le pregunta si no estaban perdiendo el tiempo en ese lugar, ya que era una mazmorra de rango C y, aunque estuviera en nivel 1, podría haberla limpiado. Además, cuando Hyung-woo fue examinado, no mostró signos de tener alguna habilidad increíble. Pero para el hombre, si ese chico de nivel 1 tenía algún objeto, eso podría ser posible. El hombre le pregunta a qué se refiere, y el otro menciona que hace 15 años recibieron la orden de informar de inmediato si encontraban algo así, por lo que necesitaban investigar ese caso cuidadosamente, pidiéndole al hombre que rastree al cazador que estaba en la mazmorra. El hombre pregunta si eso significaba que tendrían más trabajo, y se pregunta si estaban ante otra noche de extensión. Entonces, pregunta qué habría para cenar. Al entrar al portal, el hombre dice que sería ramen y pide que esperen hasta que él llegue. Mientras tanto, Hyung-woo estaba escondido en una esquina con su habilidad. Algún tiempo después, el protagonista ya había salido de la mazmorra y había vuelto a su casa. Su madre le pregunta si le pasaba algo, pero el chico dice que no era nada y que necesitaba usar su computadora. Al entrar en su habitación, Hyung-woo recuerda cómo lo estaban rastreando. Mientras investiga, su hermana llega y le pregunta por qué estaba viendo eso, pero él dice que solo estaba probando algo diferente. Su hermana le pregunta si no había cometido algún crimen o si había entrado en una mazmorra, poniendo a Hyung-woo nervioso, quien asegura que un nivel 1 nunca podría entrar en una mazmorra. Sin embargo, la chica menciona que intentó llamarlo, pero él no respondió, por lo que se preocupó. Hyung-woo le dice que la pantalla de su teléfono estaba rota y que iría a la tienda al día siguiente para repararla. La chica le pide que no se esfuerce demasiado y que, aunque no sea un cazador, debería haber algo que pudiera hacer. Cuando su hermana sale de la habitación, el chico piensa que entrar en mazmorras sin pagar era ilegal, pero no uno de los grandes crímenes. Con sus estadísticas mejoradas, todavía existía el riesgo de que sus habilidades fueran descubiertas, por lo que necesitaba ser más cuidadoso. Además, había muchos obstáculos por superar. Al mirar sus objetos, el protagonista encuentra un collar diferente. El sistema le informa que ese collar era de grado legendario y aumentaba todos los atributos de defensa, inteligencia y fuerza mental. Sin embargo, para el chico eso no era muy bueno porque no podía venderlo. Si entraba en el mercado negro con una identidad de nivel 1, los aventureros lo atacarían, preguntándose si no habría otra manera. En ese momento, el chico recibe una llamada, era su amigo diciéndole que había aprobado el examen de cazador y había sido reclutado en un gremio. Hyung-woo menciona que eso es increíble y le pregunta si debería ser valiente. El amigo le dice que trabajaría en las mazmorras. Hyung-woo considera lo que le ha pasado y piensa que no debería estar en una mazmorra con ese chico, pero no tiene otra opción. Le pide disculpas, pero Hyung-woo le dice que no fue su culpa, y le pide a su amigo que trabaje duro y suba de nivel. Entonces, su amigo dice que no le gusta el líder del equipo, afirmando que subirá de nivel rápidamente, lo que sorprende al protagonista porque el líder era Hyung-woo. Algún tiempo después, Hae-jong se estaba preparando para entrar en una mazmorra. Sin embargo, el protagonista lo observa desde atrás, a punto de entrar en la mazmorra. Hae-jong les pide que limpien antes de terminar el turno y regresar, deseando seguridad a todos. Al ver a los aventureros entrar en la mazmorra, Hyung-woo usa su habilidad para entrar con la multitud, escuchando las conversaciones de la gente. El chico menciona que Hae-jong debe tener mucho dinero porque la cantidad que había contribuido era muy grande, lo que deja a Hyung-woo confundido.
ya que la guild no podía deducir arbitrariamente el salario de los cazadores. Entonces, Hae-Jong dice que entrarían en la mazmorra, pidiéndoles que se tomen de las manos y acepten la invitación de la fiesta antes de entrar directamente en el portal. Luego, el protagonista desactiva su habilidad, y mirando su inventario, recoge una piedra y la usa en el portal para ver los detalles. El sistema le informa que el rastreo estaba completo, y sonriendo, Jeong-woo dice que su venganza comenzaría. Dentro de la mazmorra, varias arañas gigantes atacan a los aventureros. Observando las habilidades de Hae-Jong, un hombre dice que era lo esperado de su líder, lo que deja a Hae-Jong disgustado, ya que si no fuera por ese viejo, no tendrían que pasar por ese infierno. Pero hoy sería el final de la sucesión. Entonces, los aventureros mencionan que ya habían despejado a los enemigos de ese lado. Hae-Jong menciona que su equipo era muy rápido, pensando que contratar a ese chico fue la mejor elección, ya que era educado y bueno en su trabajo, por lo que debería usarlo como su subordinado. Le dice a los aventureros que aprovechen la oportunidad para derrotar al jefe y que, si terminaban sin problemas, les pagaría con una comida. Sin embargo, al entrar en la sala del jefe, esta estaba vacía. El amigo del protagonista menciona que no había jefe, así que debió haber sido un error. Hae-Jong dice que no podían hacer nada y lo único que podían hacer era salir de la mazmorra y reiniciar. Mientras tanto, Jeong-woo estaba justo detrás de ellos, y el sistema le informa que el chico ya había derrotado al jefe, subiendo de nivel sus estadísticas. Tiempo después, Jeong-woo ya había regresado a casa. Su madre le pregunta si había comido algo, y luego menciona que había ido a buscar un trabajo, además de que ya había comido. Dentro de su habitación, Jeong-woo dice que fue una victoria completa. Viendo el mensaje de su amigo en el teléfono, le dice que hizo la mazmorra 3 veces y en las 3 ocasiones no apareció ningún jefe. El protagonista dice que Hae-Jong debe estar furioso porque lo había repetido 3 veces en vano. Al ver el progreso de su misión, el chico planea completar la mazmorra una vez más, pero siempre habría otra oportunidad. Entonces, decide comprobar el precio de los objetos que había recibido. Mirando en la computadora, Jeong-woo se sorprende y se pregunta por qué eso estaba en la lista principal, ya que una de las noticias hablaba del protagonista cuando estaba en las misiones y un grupo de aventureros lo había encontrado. En ese momento, su madre entra en la habitación para darle dinero, pero Jeong-woo dice que está bien. Sin embargo, su madre menciona que debe estar cansado de trabajar de noche y le pide que vaya a comer algo. El chico piensa que no puede rendirse porque quiere ver a su familia feliz. Cambiando de escena a Hae-Jong, quien estaba furioso, se pregunta quién estaba derrotando a los jefes en su lugar. Su asistente le pregunta si debería pedir el apoyo del presidente de la guild, pero Hae-Jong dice que no podían pedir ayuda solo por eso. Entonces, alguien llama a la puerta del chico. Era el amigo del protagonista, diciendo que conocía a alguien que quería unirse a la cacería y que había venido a recomendarlo porque había publicado sobre el evento de ayer en la comunidad, y alguien había mostrado interés, dejando a Hae-Jong curioso y preguntándose quién era. El chico se sorprende cuando escucha que era un nivel 458 y pregunta por qué alguien de un nivel tan alto querría unirse a ellos. Kim menciona que esa persona había puesto algunas condiciones y le explica a Hae-Jong, pero este les pide continuar con la misión. De vuelta con el protagonista, quien observaba a un grupo de aventureros y se daba cuenta de que la mazmorra estaba comenzando. Observando las estadísticas de la mazmorra, se siente aliviado porque la seguridad era muy estricta y si colocaba una piedra de rastreo en el portal, podría abrirlo desde la distancia. Entonces, el grupo de Hae-Jong entra en la mazmorra. Jeong-woo se queda pensativo sobre si debería entrar en ese momento. Entonces, el sistema le informa sobre una mazmorra de rango D y le pregunta si quiere entrar, por lo que el protagonista entra en la mazmorra. Desde la cima de la mazmorra, Jeong-woo observa la batalla y cuando cae al suelo, usa su habilidad para ir a la sala del jefe. Mirando desde la montaña, el chico menciona que Hae-Jong había elegido una mazmorra más difícil porque tenía miedo de que le robaran al jefe, pero eso no funcionaría. Entonces comienza a escalar la montaña y, cuando llega frente a la puerta del jefe, Jeong-woo dice que solo necesita derrotar al jefe ahora, y cuando abre la puerta, nota a un perro de 3 cabezas con un nivel indeterminado, emocionándose porque si hubiera encontrado tal monstruo hace un mes, seguramente habría tenido miedo, pero ahora es diferente. Al acercarse al monstruo, el chico cae en una trampa y se pregunta qué era. Entonces, una figura desconocida aparece, diciendo que los posts de la comunidad eran ciertos, ya que él era de nivel 1. Al observar a esa persona, Jeong-woo se da cuenta de que era de nivel 458. Luego, el hombre le pregunta cómo consiguió esa daga. Sin embargo, el protagonista dice que no sabe de qué está hablando.
Riéndose, el hombre dice que realmente no lo diría y que, dado sus estadísticas, debió haber obtenido esa daga recientemente, pidiéndole al chico que se la entregara. El chico menciona que era un objeto limitado y que, incluso si se lo quitara, no podría usarlo, afirmando que si pudiera deshacerse de ese objeto, seguramente lo vendería. Pero el hombre no le cree. Entonces, Jeong-woo le entrega la daga, pidiéndole que la revise por sí mismo. Al observar la daga, el hombre pregunta si realmente debería matarlo, dejando a Jeong-woo confundido. Avanza hacia el protagonista, pero el chico estaba preparado, recuperando su arma y defendiendo el ataque del hombre. Sin embargo, se siente presionado, pensando que estaba siendo superado en fuerza. Abre el sistema para intentar aumentar sus estadísticas, pero el hombre no se lo permite y ataca al chico. Entonces, Jeong-woo usa su habilidad para volverse invisible, pero el hombre sabía dónde estaba, preguntándole a dónde iba y dándole un golpe en el pecho al protagonista. Al mismo tiempo, el sistema informa que se han cumplido las condiciones y que puede usar su habilidad. Jeong-woo dice que no quería hacerle daño a nadie, pero se vería obligado a hacerlo, utilizando su habilidad de invencibilidad. Sin embargo, el hombre comienza a irse, dejando al protagonista. Luego, el hombre menciona que sabía cuál era esa habilidad. Entonces Jeong-woo lanza su daga, pero falla su objetivo. El sistema informa que quedaban unos pocos segundos para que su habilidad terminara y que, además, el jefe todavía estaba vivo. Inmediatamente después, Jeong-woo avanza hacia el monstruo, infligiéndole un golpe. El sistema informa que había derrotado al jefe y había subido de nivel, además, había completado la misión de derrotar a 5 jefes. Luego, varias esferas coloridas comienzan a caer del cielo. Jeong-woo recoge algunas de ellas y comienza a entrar en el portal, pero el hombre con armadura lo nota, avanza hacia él e inmoviliza al protagonista. Entonces, el chico menciona que acaba de distribuir sus estadísticas, por lo que ahora podía ver sus movimientos, dándole una patada en la cabeza. Cuando el casco del hombre cae, se da cuenta de que en realidad era una mujer todo este tiempo, dejando a Jeong-woo avergonzado porque ella era realmente hermosa. La chica le pregunta por qué lo estaba mirando, advirtiéndole que iba a morir. Al comenzar a atacar de nuevo, Jeong-woo se sorprende, pero se da cuenta de que solo estaba recibiendo golpes. Luego, el chico dice que tenía que ir al baño, dejando al protagonista sonriendo, diciendo que se encontrarían de nuevo pronto. Sin embargo, cuando intenta cruzar el portal, no puede. El sistema informa que no puede pasar porque esa mazmorra usaba una piedra sellada, pidiéndole al chico que la rompa o espere 30 minutos. En ese mismo momento, una voz desde atrás dice que su invitado tenía razón. Al mirar hacia atrás, Jeong-woo nota al grupo de Hae-jong. El protagonista se sorprende porque lo reconoció, por lo que no había necesidad de disfrazarse. Ken se sorprende y pregunta por qué su amigo estaba en ese lugar, pero Jeong-woo dice que lo explicará más tarde. Luego, la chica dice que le había dicho a Hae-jong que no entrara en la sala del jefe hasta que atraparan al chico. Entonces, Hae-jong ordena a los aventureros que ataquen, diciendo que ella estaba conspirando. Cuando estaban completamente rodeados, Hae-jong menciona que una persona de nivel 1 no podría simplemente derrotar al jefe y escapar, lo que significaba que alguien tenía que ayudarlo. ¿No era eso un cazador de tesoros? La chica duda porque tendría que unirse a un grupo terrorista, dejando al protagonista muy molesto. Luego, la chica comienza a quitarse la armadura, mencionando que no estaban juntos, pero como no le creían, los mataría. Jeong-woo pregunta, ya que habían llegado a esa situación, si no podrían hacer una alianza. Sin embargo, la chica se niega porque preferiría morir antes que entregar su daga. Así que el protagonista abre la ventana del sistema, afirmando que le mostraría un poco de magia, sacando varias piedras del inventario y absorbiéndolas. Poco después, el sistema informa que se ha generado una misión oculta, ordenando a Jeong-woo que avance a la sala del jefe. Cuando se cumple la condición, el sistema notifica que se ha cumplido una condición de la misión oculta, preguntando si el chico desea continuar. Jeong-woo acepta, y en ese mismo momento, la puerta de la sala del jefe se cierra, poniendo a todos en alerta. Su misión era liberar a los espectros sellados, matando al donador de la misión o a los monstruos invocados. Entonces, la montaña comienza a agrietarse, y al ver a esas criaturas surgir del subsuelo, Hae-jong menciona que esos eran zombies. Ante esa situación, Jeong-woo se da cuenta de que todos los esqueletos tenían un signo de interrogación en su nivel, y para empeorar las cosas, el sistema solo permitió que el protagonista usara su habilidad de invencibilidad una vez. Luego, uno de los aventureros intenta atacar al chico, pero su amigo lo ayuda diciéndole al protagonista que corra. Sin embargo, Kim aún se siente presionado y termina siendo derribado.
El hombre menciona que estaba tratando de proteger a alguien que conocía, llevándose al amigo del protagonista, pero en ese mismo momento escupe al hombre, mencionando que era solo basura. Al regresar a Jeonwoo, el sistema advierte que no había más puntos para mejorar sus atributos, usando su habilidad para ayudar a su amigo y disculpándose por tardar tanto en mejorar sus atributos. Pero cuando el hombre estaba a punto de atacar al chico, él usa una nueva habilidad, dándose cuenta de que los ataques del hombre eran extremadamente lentos, y en cuestión de momentos, corta al hombre, mencionando que su arma no solo era hermosa, sino también muy poderosa. Kim intenta preguntarle al chico de dónde venía todo ese poder, pero Jeonwoo le pide que solo beba la poción y descanse porque, después de que todo termine, le explicará todo. Sin embargo, los aventureros vieron su batalla contra el hombre, preguntándose cómo había hecho todo eso siendo solo de nivel 1. Pero Hae-Jong afirma que no tengan miedo porque aún era solo de nivel 1, dejando al protagonista nervioso, diciéndoles que lo ataquen. Al ir por los esqueletos, Jeonwoo se da cuenta de que todos tenían un signo de interrogación en su nivel, por lo que esos esqueletos comienzan a atacar al grupo de Hae-Jong mientras les dice a los aventureros que no mueran. Aquellos cercanos al protagonista son atacados uno por uno, subiendo su nivel poco a poco y pensando que su arma era realmente poderosa. Justo después, aparece un esqueleto gigante frente a Ken mientras él tomaba una poción, pero en cuestión de segundos, Jeonwoo lo elimina. Su amigo le agradece, pero el protagonista pregunta por qué lo estaba agradeciendo, diciendo que solo se relajara. Los aventureros, al ver las habilidades de Jeonwoo, están sorprendidos porque ese tipo seguía derrotando monstruos y aún permanecía en nivel 1. Intentando escuchar lo que decían los hombres, Jeonwoo se pregunta sobre de qué estaban hablando. Luego, la chica agarra una espada brillante y comienza a derrotar a los esqueletos uno por uno, incluso sin su armadura. Al ver a la chica, Jeonwoo piensa que sus movimientos eran asombrosos y en ese momento, un esqueleto aparece detrás de ella, donde el protagonista usa su habilidad para derrotar al monstruo, pidiendo disculpas porque su mano se había deslizado. La chica permanece en silencio y se va, dejando al protagonista triste porque ni siquiera le agradeció. Poco después, la chica salta y derrota a un monstruo que estaba detrás de Jeonwoo, mencionando que su mano también se había deslizado. Al ver a los aventureros, Jeonwoo les pide que vayan hacia él. La chica dice que ya estaban abrumados por los monstruos y cuestiona por qué los había provocado, pero el chico dice que era solo para levantar la moral. Luego, Kim dice que también los ayudaría, dejando a Jeonwoo contento porque ya se había recuperado de sus heridas. Sin embargo, cuando los aventureros avanzan hacia el chico, el suelo comienza a romperse y se empieza a abrir un cráter. El sistema informa que la primera misión había sido completada y que ahora comenzaba la segunda misión, pidiéndole a Jeonwoo que fuera a un área segura hasta que terminara el tiempo límite. Los aventureros están sorprendidos porque el suelo se está dividiendo y en ese momento, uno de ellos cae en el cráter. Jeonwoo se preocupa porque si caían, morirían cegaramente. Luego, Kim le dice que el lugar era seguro, pero había un gran cráter entre ellos. Al revisar su inventario, el protagonista dice que no tenía otra opción, mencionando que incluso si fallaba, podría retroceder 10 segundos en el tiempo. Sin embargo, al mirar atrás, Hae-Jong está atacándolo, diciendo que todo eso era culpa del protagonista. Cuando el chico lo ataca, los artículos de Jeonwoo comienzan a caer, lo que pone nervioso al protagonista. Él patea a Hae-Jong, quien también lo patea a él, y ambos comienzan a caer. Luego, Jeonwoo usa su collar para retroceder en el tiempo, pero no funciona porque no es suficiente. Sin embargo, la chica llega y le pide a Jeonwoo que le tome la mano. Inmediatamente, el protagonista le agradece por salvarlo, pero ella menciona que lo hizo solo para recuperar su daga. Ken dice que también lo salvó, pero el chico solo tiene ojos para la persona frente a él. Cuando miran al costado, Hae-Jong sigue vivo. Los aventureros están sorprendidos porque Hae-Jong había logrado regresar. Al ver al chico, Kim también se sorprende porque solo había subido con la espada. En ese momento, el suelo comienza a colapsar. Hae-Jong menciona que había logrado encontrar el token del jefe que Jeonwoo había robado, por lo que necesitaría eso para tomar el control de su empresa, mostrándole a Jeonwoo que realmente había tenido éxito, pero algo le aplasta la cabeza. El chico se sorprende al ver lo que estaba justo encima, un esqueleto gigante. Luego, el sistema informa que la misión oculta final había comenzado, ordenando derrotar a ese monstruo. Los aventureros están desesperados tratando de escapar a través del portal, pero no pueden porque necesitan derrotar al jefe primero. Mientras observa a esa criatura, pregunta cómo podrían derrotar a ese monstruo. Poco después, esa criatura convoca a muchos soldados, varios caballeros oscuros que comienzan a masacrar a los aventureros frente a ellos.
Hyung-woo, al observar esa masacre, queda paralizado. Kim está nervioso porque han sido masacrados con solo un golpe. Luego, los caballeros notan al grupo del protagonista avanzando hacia ellos. La chica pregunta si Hyung-woo no había usado su habilidad porque estaba sellada durante la pelea. El protagonista confirma que esa habilidad tenía un límite de tiempo, pero la chica no quería escuchar eso, diciéndole que terminara con los caballeros. Mientras él pregunta si al menos no podría hacerlo como incentivo, ella pregunta por qué, porque si moría, simplemente tomaría la daga y terminaría sola. Entonces, Hyung-woo comienza a avanzar hacia los caballeros, recibiendo varios ataques en fila y usando su habilidad. El chico se da cuenta de que había un caballero detrás de él, afirmando que podía ver todo. Sin embargo, el soldado termina esquivando. El sistema advierte que Hyung-woo se estaba quedando sin energía, por lo que debería descansar, pero el chico tenía que seguir adelante. Luego, el sistema informa que se ha cumplido la condición, por lo que puede usar su habilidad. Usando su habilidad, el chico avanza eliminando a los caballeros con un solo golpe. Con solo 3 segundos restantes para que su habilidad termine, salta sobre el jefe, golpeándolo directamente en el cráneo. Luego, el sistema informa que había derrotado al jefe, subiendo de nivel. Sin embargo, Ken le dice a Hyung-woo que tenga cuidado, pero ya era demasiado tarde porque el protagonista termina siendo apuñalado por la espalda. Al mirar al costado, Hyung-woo está confundido, sin saber quién le había hecho eso. Era Hae-jong, que seguía vivo, diciendo que lo mataría. Volviendo al momento en que Hae-jong estaba cayendo en el cráter, se pregunta si moriría de esa manera, afirmando que todo había salido mal por culpa de Hyung-woo. En ese momento, una voz pregunta si el chico deseaba venganza. Un aura roja comienza a acercarse al chico, pidiéndole que diera su vida y que lo ayudaría. Luego aparece un sistema rojo, preguntando a Hae-jong si quería aceptar ese contrato. Con una sonrisa malvada, el chico responde afirmando que renunciar a ser humano era extremadamente fácil. Regresando al presente, el sistema notifica que comenzará una nueva misión, pidiéndole a Hyung-woo que derrote a Hae-jong con su vida en juego para convertirse en un monstruo. El protagonista está sorprendido de que una persona pueda convertirse en un monstruo. Luego, Kim avanza hacia Hae-jong, pidiéndole a Hyung-woo que salga de allí. Sin embargo, con un solo golpe, su amigo cae al suelo, agotando su barra de vida. La chica le pide a Hyung-woo que solo observe mientras ella se cura, y cuando ataca al monstruo, no tiene efecto. Con un solo golpe, la chica es lanzada lejos, también agotando sus puntos de vida. Frente a ella, Hae-jong está a punto de acabar con ella, pero Hyung-woo usa su habilidad para alcanzar a la chica, pero le dice que es un tonto por arriesgar su vida por ella. Hyung-woo menciona que preocuparse por alguien que lo salvó también era estúpido. Poco después, Hae-jong se acerca a los dos. Luego, el chico dice que si muere, la chica podría simplemente tomar su daga y hacer un contrato, pero ella dice que debe ganar y mantenerse vivo. Hyung-woo, con poca salud y habilidades, menciona que si recibe solo un ataque, podría ser fatal, por lo que debe encontrar un punto débil y acabar con él. Avanza hacia Hae-jong, pero cuando ataca, el chico termina defendiéndose, dejando a Hyung-woo sorprendido porque esa velocidad era como luchar contra una máquina. Se arrodilla directamente y luego casi recibe otro ataque, pero se defiende retrocediendo. Sin embargo, una luz comienza a emerger a su lado, recibiendo un ataque mágico. El sistema informa que su HP ha bajado a 0, por lo que todas las estadísticas desaparecerán. Juna se pregunta si esto era como una invitación al infierno, porque todo había salido mal y tal vez debería renunciar a ser cazador. Sin embargo, el chico no podía. En ese momento, Hae-jong aparece, dejando al protagonista confundido, preguntándose si era una ilusión. Ataca su espada, que termina rompiéndose. Hae-jong intenta atacar al chico, pero él esquiva, perforando su cuerpo. El sistema informa que había derrotado a Hae-jong, por lo que la misión había terminado. Exhausto, el protagonista cae al suelo y, al mismo tiempo, comienza a llover. La batalla ya había terminado y, como consecuencia, se habían perdido innumerables vidas por una razón estúpida. Luego, un hombre pregunta dónde estaba y si ya estaba muerto. El otro hombre pregunta si había algo malo o si todavía había monstruos. El hombre era el protagonista, supuestamente en el cuerpo de otra persona, diciendo que solo pensaba que había demasiada gente muerta. Hyung-woo está sorprendido, preguntándose si estaba poseído por esa persona, y continúa diciendo que si todos tuvieran una habilidad, podrían haber evitado esa masacre, mencionando que era injusto porque solo personas como ellos podían recibir runas. Pero el otro le dice que deje de decir eso y, en lugar de ofrecer consuelo sin sentido, debe matar a los monstruos que dañan a la gente, o conseguir la piedra divina y restaurar el mundo a su estado anterior.
El primer humano, An Seong-hun. Luego el protagonista despierta diciendo que solo fue un sueño. Al ver esa casa, menciona que todo era muy lujoso, diciendo que no sabía que era una persona rica y preguntando dónde estaba. Al abrir una puerta, el chico dice que era increíble. Al mirar al costado, observa otra puerta, preguntando qué había dentro de esa habitación. Cuando toca la puerta, el sistema advierte que la trampa se ha activado, y Jeong-woo termina electrocutado. El sistema informa que estaba temporalmente paralizado porque recibió una descarga eléctrica poderosa. Luego, la chica aparece diciendo que de todas esas habitaciones, esa tenía una trampa, lo que enfurece a Jeong-woo porque al menos podría haberle advertido. Luego aparece un hombre diciendo que el chico era interesante. Jeong-woo, al observar a ese hombre, se da cuenta de que estaba en nivel 871. Al ver la apariencia de ese tipo, el protagonista recuerda que era el hombre de su sueño. Un tiempo después, los tres estaban hablando y el chico pregunta si estaba diciendo que el líder de la guild Myeonga se había ocupado de ese asunto. Jeong-woo piensa que esa guild era una de las principales y estaba apoyando a un cazador de tesoros, diciendo que eso era sospechoso. Luego, Jeong-woo pregunta cómo estaba su amigo Kim, y el hombre dice que no estaba en peligro y se estaba recuperando en el hospital. El protagonista pregunta por qué ese hombre lo ayudó, respondiendo con su daga en la mesa, dijo que fue por eso, y mencionando que la chica había dicho habría vendido la daga si no fuera por el contrato de alma. Con esa daga, podría convertirse en el mejor cazador del mundo o incluso en un héroe. Sin embargo, el chico no estaba interesado en eso, mencionando que había vivido en la pobreza toda su vida, por lo que era mejor vivir en una casa hermosa con su familia y disfrutar de la vida. Entonces, el hombre propone hacer un trato sobre esa daga, pero Jeong-woo pregunta cómo, ya que solo él podía usarla. El hombre menciona que era posible usarla en la Tierra Perdida, dejando a Jeong-woo confundido. La Tierra Perdida es un lugar cerca de la zona norte de Corea, un mundo tomado por monstruos debido a fisuras dimensionales. El protagonista menciona que incluso los héroes murieron en ese lugar, cuestionando si realmente era seguro. El hombre afirma que encontraría una manera segura de acercarse. En ese momento, Sejeon ofrece 100.000 millones para comprar la daga, dejando al protagonista sorprendido por la cantidad de dinero, preguntando por qué estaba tan interesada, ya que cualquier cazador de nivel nocturno podría tener un ítem mítico como ese. Pero el hombre dice que no podía revelar la razón, sin embargo, Sejeon dice que se lo diría, pero tendría que lidiar con las consecuencias después, mencionando que la daga pertenecía a su hermano, el primer cazador del cataclismo llamado An Seong-hun. Poco después, Jeong-woo recuerda que ese era el nombre del tipo de su sueño, diciendo que era la primera vez que escuchaba sobre un primer cazador del cataclismo. Luego, el hombre responde que esta información estaba controlada y que tratar de aprender más sobre ella no solo podría ponerlo en riesgo, sino también a su propia familia y a la oficina de gestión, la autoridad más alta del país. A continuación, Jeong-woo pregunta si al menos podría ver una foto, queriendo saber cómo se veía el anterior dueño de su daga. El hombre responde que tiene una foto, pero necesitaría el permiso de Sejeon, y la chica acepta de inmediato, mostrando la foto al protagonista. El chico le agradece y pregunta qué pasaría si decidiera no entregar la daga. Entonces, el hombre saca otra daga, dejando a Jeong-woo sorprendido, diciendo que no quería involucrarse en ese problema, así que entregaría la daga. El tipo dice que Jeong-woo tomó una decisión sabia, mencionando que había preparado un contrato avanzado. Al examinar el contrato, el protagonista lo piensa, afirmando que era increíble, pero Sejeon dice que era necesario para proteger la daga. Debía haberse dado cuenta de que el cazador de la oficina de gestión estaba desesperado por encontrar los objetos de su hermano, y si descubrían que Jeong-woo era el propietario, lo arrestarían sin importar el contrato. En resumen, debería esperar hasta que la daga fuera transferida a ella. El chico se pone nervioso, cuestionando qué significaba la regla número 4, porque si moría, el pago adelantado se recuperaría. Comenzando a discutir, la chica menciona que era porque no confiaba en él, preguntando si pensaba que lo hacía por dinero. Sin embargo, el hombre dice que tenía una solución para eso, pero continúan discutiendo, lo que lo enfurece, rompiendo la mesa por la mitad. El hombre les pide que lo escuchen, diciendo que un matrimonio sería la mejor opción porque Sejeon obtendría la vigilancia que desea y Jeong-woo recibiría su dinero. Con una mirada extraña, Jeong-woo piensa que casarse con una belleza como ella podría rivalizar incluso con las estrellas, diciendo que no estaba emocionado, pero dadas las circunstancias, no tenían muchas opciones. Entonces, el hombre dice que hizo una elección sabia porque cuando Jeong-woo dijo que había derrotado a Hae-jong, notó que la chica estaba bastante conmovida. Al escuchar lo que decían, Sejeon se enoja,
apuntando con la espada a los dos. Un tiempo después, los dos estaban firmando el contrato, dejando a la chica sorprendida porque las estadísticas de Hyun-woo eran más bajas que las suyas, preguntando cómo había derrotado a Hae-young si había dicho que no tenía habilidades. Pero el chico no sabía, diciendo que era como había dicho antes, un hilo apareció ante sus ojos y luego fue atraído hacia él. La chica mencionó que nunca había oído hablar de algo así, pero tenía algo más grande que enfrentar, ya que cuando derrotaron al jefe, los ítems de botín simplemente no aparecieron, mencionando que no tenían otra opción más que regresar a esa mazmorra. Hae-young pregunta si eso no sería peligroso porque el cazador de la oficina de gestión podría estar investigando. Luego, Sejeon pregunta por qué lo seguía, dejando a Hyun-woo confundido. Luego le dice al protagonista que se quede en la habitación limpiando, y diciendo que si no quería, el pago podría terminar retrasándose. Pero en ese momento, Hyun-woo agarra una aspiradora, diciendo que quería probarla. Cuando la chica se va, el chico dice que era muy insolente. Regresando a Sejeon, la chica pregunta cómo se veía, aunque habían firmado el contrato, él podría no cooperar. Pero el hombre le pide que no se preocupe, porque solo esperarían y verían. Hyun-woo, viendo televisión, nota que las noticias reportan que 20 cazadores habían desaparecido en una mazmorra de rango D, y el único sobreviviente había sido el cazador llamado Kim Min-seok, quien estaba en estado crítico y aún inconsciente. El protagonista se sorprende al ver que era su amigo. Un tiempo después, por la noche, Hyun-woo llama a Sejeon, pero ella estaba fuera de cobertura, dejando al protagonista nervioso porque ya habían pasado 3 horas, preguntándose si todavía estaban en la mazmorra, porque no podía esperar para siempre. Así que tal vez debería verificar si Kim estaba bien y luego regresar. Observando a los periodistas discutiendo con los guardias, Hyun-woo se esconde al escuchar el nombre de uno de los hombres que lo había examinado. El chico piensa que sería malo si los volviera a encontrar, además, era solo cuestión de tiempo antes de que se revelaran las desventajas de ser un principiante, pero no podía simplemente dejar a Kim. Poco después, Sejeon informa que está frente al hospital de Kim y se colará para revisar su condición. Entonces, Hyun-woo utiliza su habilidad, pensando que debe tener cuidado de no ser atrapado. Observando a los guardias, el chico pasa desapercibido con su habilidad, y el sistema informa que tiene un total de 8 minutos hasta que su habilidad se desactive. Al escuchar lo que decían los hombres, mencionaron que cuando fueron a revisar a Kim, él había desaparecido. El hombre preguntó por qué su jefe estaba obsesionado con ese guía, pero le dijeron que era confidencial y que no debía discutirse, y que revisaran el VIP 4. Luego, Hyun-woo piensa que sería una buena idea usar a los reporteros para pasar la seguridad, comenzando a seguir al hombre. Sin embargo, poco después, uno de los guardias se choca con un tipo, diciendo que el área no estaba accesible al público. El hombre dice que solo quería verificar la condición de Kim, pero aún así, el tipo lo bloquea porque no podía entrar. Entonces, Hyun-woo pasa desapercibido mientras los guardias sacan al reportero de ese lugar. Al ver el área, el chico menciona que comparado con el otro lugar, no había mucha seguridad allí, porque ni siquiera había una enfermera. Poco después, el sistema informa que el protagonista solo tenía 5 minutos hasta que su habilidad se desactivara, así que Hyun-woo empieza a correr, buscando dónde estaba Kim. Al observar una puerta, el chico se pregunta si ese resplandor en la puerta era como la trampa en la casa de Sejeon. En ese momento, alguien descubre dónde estaba el chico, era Kim, quien le pide a Hyun-woo que lo siga. Observando la manija de la puerta, el sistema informa que había encontrado una trampa. Al entrar en una habitación, Kim dice que esa era su prisión, dejando al protagonista confundido, cuestionando quién había instalado esa trampa. Kim responde que fue Jun-seon, él la había instalado porque creía que los asesinos que mataron a Hae-young podrían regresar. Entonces, Hyun-woo pregunta si pensaban que fue un asesinato, y Kim confirma, ya que él había fingido no recordar nada, pero insistieron en que fue un asesinato porque usaron hechizos de rastreo en la mazmorra. Pregunta si su energía no se agotaría si seguía usando su habilidad, mencionando que no había nadie allí, desactivando su habilidad. Hyun-woo pregunta cómo sabía Kim que él venía. Su amigo dice que estaba mirando por la ventana, pensando que vendría por ese ítem, mostrando una esfera púrpura, mencionando que había caído después de la muerte de Hae-young, preguntando si eso no era importante. Hyun-woo recuerda que era la moneda de recompensa que Sejeon había mencionado, agradeciéndole. Pregunta si debía esconderse allí, pero esa era la única manera segura. Al tomar la esfera, el sistema informa que era un orbe de memoria, un orbe que contenía los recuerdos del primer cazador, pidiendo que lo colocara en el portal de la mazmorra con un límite de tiempo de 10 horas, y si se excedía el límite, la recompensa desaparecería.
Kem, observando la cuenta regresiva, pregunta qué eran esos números, pero el chico pregunta cómo lo sabría. En ese momento, alguien se acerca, y Kim le pide a Hyung-woo que se esconda usando su habilidad de invisibilidad. Luego, Jun entra en la habitación, preguntando por qué Kim se había mudado a la siguiente habitación, pero él menciona que se había confundido al ordenar algunas bebidas para los agentes porque las habitaciones del hospital se veían igual. Jun pregunta si no estaba esperando a alguien, pero él dice que no. Sin embargo, había un orbe flotante a su lado, cuestionando qué era, sacando su espada para atacarlo. Cortando hacia los reporteros afuera, su jefe pregunta si habían encontrado a Kim, pero el tipo dice que los agentes habían impedido que entrara en el área VIP. En ese momento, la ventana del hospital se rompe y algo cae sobre un coche. Al observar, los reporteros se preguntan si era un monstruo, y al mirar, era solo un orbe púrpura. Luego, Hyung-woo desciende del hospital, avanzando hacia ese orbe. En medio de esa confusión, el tipo les dice a él y a su amigo que también lo sigan, pero cuando mira hacia un lado, ya no estaba allí porque ya estaba dentro del coche, preguntándole qué estaba haciendo y pidiéndole que entrara. Dentro del coche, los dos ven a Jun persiguiéndolos, preparando su cámara para tomar una foto. Al ver esa foto, el tipo se pregunta qué era ese orbe, porque era muy rápido. Luego, Hyung-woo comienza a evadir a Jun. El reportero acelera, diciendo que no lo perdería. Al darse cuenta de que el orbe estaba en un callejón, el tipo dice que esa era su oportunidad, tratando de atropellar al protagonista y, al mismo tiempo, Jun carga contra el orbe, pero el chico atraviesa la pared. En medio de la explosión, la furgoneta vuelca. El reportero pregunta si su jefe aún estaba vivo, y su jefe pregunta cómo estaba la cámara, confirmando que estaba bien. Al ver el portal frente a ellos, se preguntan dónde había ido Jun, ya que había destruido su furgoneta y escapado. Sin embargo, el reportero menciona que había un cazador sosteniendo el orbe en la foto, además de que estaba en nivel 1. Dentro del portal, Hyung-woo espera a que Jun aparezca. Luego, el sistema informa que la entrada al portal fue exitosa. Al mirar alrededor, Hyung-woo se da cuenta de que estaba en el cielo. Una figura desconocida pregunta si el protagonista había llegado, y era el tipo del principio, diciendo que Hyung-woo había planeado recolectar ítems juntos, mencionando que la codicia humana verdaderamente no tenía fin. Al ver al chico, el hombre pregunta por qué estaba tan sorprendido, pero Hyung-woo cuestiona si eso no era vergonzoso. Sin embargo, el hombre dice que era una playa, así que deberían disfrutarla, preguntando si no le gustaba, ya que incluso trajo una recompensa, preguntando si debería irse. Al ver a ese tipo, Hyung-woo menciona que se parecía mucho a Jun Seon, preguntando el nombre del hombre, pero él dice que no tenía uno, indicando que era el administrador, por lo que Hyung-woo podía llamarlo como quisiera. Con eso, su recompensa estaba completa, pidiéndole al protagonista que se fuera, mencionando que su recompensa era hacerle una pregunta. Luego, se enfurecen porque eso no era nada, llamándolo ladrón, comenzando a discutir. El tipo dice que podía hacerlo a su manera, pero debería recordar algo, porque ese lugar comenzó sin una explicación, dejando a Hyung-woo confundido, preguntando qué significaba eso. En ese momento, el hombre le inyecta su suero, diciendo al protagonista que no se preocupara, porque era solo una inyección de elixir debido a las limitaciones de su ítem, lanzando al chico que comienza a caer libremente. Mientras cae, Hyung-woo piensa que se estaba poniendo somnoliento. Poco después, un hombre le pide al protagonista que despierte, y cuando despierta, estaba en otro cuerpo. El hombre pregunta qué ocurrió, si fue noqueado por un monstruo, y Hyung-woo recuerda que esa persona era An Seong-hun, preguntando si eso era posesión para experimentar sus recuerdos. Luego, Hyung-woo le pide que espere porque iba a explotar todo de una vez, observando ese monstruo de la mazmorra. El chico piensa que eso era un monstruo solo de esa mazmorra, equipando su daga y avanzando hacia la criatura, pero en ese momento desaparece. Hyung-woo está confundido porque pensaba que lo había golpeado. El tipo pregunta si acaba de darse cuenta de eso, porque ese monstruo era inmune a los ataques físicos y habilidades infundidas con magia, lo que significaba que su única debilidad era la cabeza. El hombre pregunta si está bromeando, porque eso no ayudaría. Luego, el chico pregunta si quería apostar, porque siempre había una verdad en el enfoque estándar. El hombre pregunta si tenía alguna idea de cómo alcanzar la cabeza, pero Hyung-woo solo necesitaba una runa. El hombre menciona que no había más espacios para runas, pero informa que no sería él quien usara la runa. Sin embargo, el hombre dice que está loco, pidiéndole que mire al equipo defensivo. Al ver esa batalla, Hyung-woo nota a un niño luchando contra un monstruo, y cuando el monstruo está a punto de atacarlo, el protagonista lo salva, preguntando si ese era el chico con la runa voladora. Él confirma,
preguntando si el protagonista quería la runa, pero Hyung-woo dice que no, diciendo que en realidad el chico lo llevaría allí. Advierte que es muy difícil porque podría quedarse sin mana, pero Hyung-woo le pide que lo deje a la mitad, ya que él se encargaría del resto. Enfrentándose a ese monstruo gigante, el chico comienza a moverse hacia la criatura. El niño pequeño advierte que eso era tan lejos como podría llegar, así que Hyung-woo lo agradece, avanzando hacia la cabeza del monstruo. El protagonista observa esa enorme piedra, usando su daga para destruirla completamente. En ese momento, el esqueleto gigante simplemente explota. Hyung-woo está feliz porque tenía razón al decir que su punto débil era la cabeza. Sin embargo, al mismo tiempo, se pone nervioso al darse cuenta de que estaba cayendo libremente. Sacando un ítem de su inventario para amortiguar la caída, aún no es suficiente. Hyung-woo se desespera, preguntando si ese sería su final, pero el niño pequeño aparece pidiéndole al protagonista que le agarre la mano. Al agarrar al niño, termina salvándose justo a tiempo. Luego, agradece al niño, y antes de que se dé cuenta, está regresando a la realidad, abriendo los ojos. Hyung-woo nota algo, porque aún estaba cayendo desde el edificio, así que toma uno de los ítems de su inventario, obteniendo una nueva habilidad donde termina ganando alas. En el cielo, el protagonista está sorprendido porque en realidad había sobrevivido, pero al mismo tiempo, el sistema informa que su mana se había agotado, así que no podía usar más habilidades. Estrellándose fuertemente contra el suelo, mirando hacia un lado, Hyung-woo nota que el tipo aún estaba allí. Tratando de golpearlo, él termina atravesándolo, y el hombre menciona que ya había dicho eso antes, ya que ese lugar no tenía explicación, pero el chico cuestiona si empujar a alguien desde un edificio tenía sentido. Luego, el hombre dice que no era necesario, pero que ser llamado ladrón le había dolido. Entonces, el protagonista pregunta si tenía un nombre preferido, y el hombre menciona que siempre pensó que los nombres extranjeros eran geniales, pidiendo ser llamado Terino. Pregunta si el chico tenía alguna duda, porque él haría 2 preguntas más solo para él. Poco después, Hyung-woo pregunta si había alguna forma de salir de ese lugar. El hombre menciona que pronto caerán cajas del cielo, advirtiendo que encontrará la caja que tenía la llave para escapar del portal. Hyung-woo piensa que era como una búsqueda del tesoro, preguntando si sus alas desaparecerían después de que el elixir terminara, pero el hombre dice que no, porque era una recompensa para el chico, y después de que el tiempo terminara, las alas serían almacenadas en su inventario. Pensando en la siguiente pregunta, Hyung-woo pregunta si los ítems de contrato podrían pasarse a otra persona. El tipo está decepcionado, pensando que el chico iba a vender su daga, respondiendo que la decisión era suya. Pregunta si esa era su última pregunta. Luego, el protagonista pregunta sobre alguna forma de transferir ítems de set, pero el hombre no sabe nada al respecto. Hyung-woo pregunta si estaba tratando de tomar el camino fácil, pero el hombre menciona que solo gestionaba las piezas ocultas. Sin embargo, si el protagonista recolecta todos los ítems del set, quién sabe qué podría pasar, dejando al chico confundido sobre qué era eso. Luego, el hombre dice que un diseñador podría disolver el contrato de alma con los ítems. Poco después, Hyung-woo pregunta si este diseñador podría ser An, y el hombre dice que tal vez podría serlo, y si el chico tenía curiosidad, debería recolectar los ítems del set y descubrirlo por sí mismo. Terminando las preguntas, el hombre dice que comenzará, luego el sistema informa que el tutorial comenzará, advirtiendo al protagonista que encontrará la llave oculta y escape de las mazmorras. Luego, las cajas empiezan a caer desde un avión, donde Hyung-woo usa su elixir para dirigirse hacia las cajas. Nuestro video termina aquí. Si te gustó, dale un me gusta. Nos vemos la próxima vez. Adiós.